este recorrido realizado por toda la obra de William Shakespeare, Macbeth, podrás encontrar una lucha entre el bien y el mal. Encontrarás sentimientos como la culpa, el coraje y la cobardía. Entre páginas y líneas de este libro, podríamos ver reflejado el dualismo entre el bien y el mal. Por un lado, en el mal, podríamos ubicar a Macbeth y a Lady Macbeth. En el bien, Duncan, Malcolm y Macduff harían parte. Las puertas están abiertas. En las primeras páginas de esta inmensa obra encontramos consecuencias del mal, tales como la profecía, la ambición, la manipulación y el engaño. También encontramos consecuencias del bien, como la ética, la moral o el arrepentimiento. Inclusive, lo que para unos era algo malo, para otros era algo bueno. La locura es una de las consecuencias del bien en esta tragedia de William Shakespeare. En un versus del mal contra el bien, realizamos un primer acercamiento de Macbeth con el mal. Son las brujas. Ese acercamiento crea en Macbeth una obsesión, la cual le hace dejar pasar detalles de ambigüedad en las palabras dichas por las brujas. Uno de estos ejemplos es cuando las brujas comparten con Macbeth esta profecía de que ningún hombre nacido de una mujer podría hacerle daño a él. Pues ninguno dado a luz por mujer podrá dañar a Macbeth. Realizando una contextualización sobre el siglo XVII, la existencia de las brujas y su poder generaba un obstáculo para el orden establecido en la sociedad. Inclusive, se llevaba a cabo la caza de las brujas. En un segundo acercamiento, podríamos encontrar dos características importantes del mal en Macbeth. La ambición y la sed de poder hacían parte de su vida. Gracias a las profecías de las brujas, esta ambición y esta sed de poder se hacían infinitas e incrementaban cada segundo. Como Maquiavelo, el fin justificaba los medios. Cada acción que él hiciera, no importaba las consecuencias que generaba en los demás, lo único que importaba era alcanzar el poder. En la manipulación, como una de las más grandes consecuencias del mal en esta tragedia, encontrábamos a las brujas, ya mencionadas anteriormente. Pero ahora veríamos el personaje de Lady Macbeth, quien con su inmensa perspicacia era capaz de entrar a lo más profundo de los sentimientos de Macbeth, a sus sensaciones y emociones, para hacerlo creer que todo lo que estaba haciendo era lo correcto, que cometer asesinatos para alcanzar el poder era lo que se debía hacer. Más allá de la manipulación de Lady Macbeth, ella hacía uso de uno de sus fuertes en la personalidad. El engaño era esta característica que también la hacía ser una mujer malvada en esta obra. Lady Macbeth incitaba a Macbeth para mentir, diciéndole que debía tratar de ser una flor inocente, aunque él supiera que era como una serpiente venenosa, creando en él una idea del mal y que debía engañar a sus víctimas para poder llevar a cabo todo y cada uno de sus planes. Todas las palabras que Lady Macbeth hacía llegar a nuestro protagonista fueron supremamente especiales para llegar a cometer todos los crímenes. Inclusive, uno de los ejemplos que podemos ver en Macbeth cuando utiliza el engaño es cuando finge estar sorprendido por el asesinato de Duncan, cuando todos sabemos que él ya sabía lo que estaba sucediendo. Volviendo al tema de las brujas, consecuencias del mal, dentro de su primer profecía entre Banquo y Macbeth, muestra toda la violencia impregnada en el texto, en esta inmensa tragedia. Existe una profunda relación entre la violencia y la naturaleza humana.
Podemos relacionar, siendo así, que hoy en día, o a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, muchas personas, llevadas por sus sentimientos, por sus deseos, dentro de su egoísmo, no les ha importado hacerle daño a nadie, solo teniendo en cuenta que quieren alcanzar un objetivo. Es un mensaje que también la obra, esta tragedia, nos hace llegar a nosotros para entender cómo es la conducta humana ante un deseo de poder. Después de tanta oscuridad, el bien es mucho más poderoso que el mal. El arrepentimiento, la locura, la ética y la moral son características que se reflejaban en nuestros personajes. Macbeth, en su arrepentimiento, reconocía que su crimen no podría volver a dejarlo vivir en paz. Y en Lady Macbeth podíamos ver casi al final de la obra cómo su cordura se perdía y se esfumaba entre las tinieblas. Realizando un énfasis en el acto 4, podemos ir más allá en el dualismo del bien y el mal. Adentrarnos un poco más para explicar cómo se podía ver el dualismo en esta obra. En una de las partes del acto 4, Lady Macduff hace este comentario: hacer el mal es loable a menudo, y hacer el bien quizás se considera como una locura peligrosa. Estas líneas, estas palabras, hacen reflejar que el dualismo entre el bien y el mal es algo totalmente necesario en algunas ocasiones. Es así como se logra la intención y con toda la valentía para acabar con todo el odio y con todo lo que estaba sembrando Macbeth. Solo un hombre que tuviera la capacidad de hacer el mal, de cometer un asesinato, podría alcanzar el bien en esta ocasión. Hacemos relación a que el mal era la muerte de Macbeth, el asesinato de Macbeth era el mal, pero asimismo era el bien en la obra para muchos de los personajes. La venganza en este momento era dulce. Es una relación intensa entre el bien y el mal. Desde el primer acto hasta el quinto acto, en esta tragedia de Macbeth, encontrábamos inmensas relaciones con nuestra realidad. La manipulación y el engaño, la mentira, no es ajena a lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y cómo estos dos principios independientes entre sí son fundamentos de lo existente. El bien y el mal en algunos momentos fueron necesarios en esta obra para alcanzar la verdad y la justicia. Para concluir, pienso y veo importante recalcar uno de los mensajes más grandes que nos deja esta obra de William Shakespeare: el poder de las palabras. Las palabras pueden hacer un inmenso hueco en la conciencia del ser humano, donde puede llegar a sacar los pensamientos y las acciones más perversas, como también puede hacer que el bien prime sobre cualquier pensamiento oscuro de cualquier individuo.